Buenas tardes. Nosotros como OpenText hemos encontrado que durante esta pandemia se han acrecentado la cantidad de requerimientos de parte de nuestros usuarios, en los cuales tenemos que atenderlos de forma remota. Muchos de ellos no estaban acostumbrados a que tuviéramos que tener sesiones a través de herramientas de colaboración y tampoco que tuvieran que utilizar aplicaciones o web. Sin embargo, cada vez más se han ido familiarizando con ellos. Es un hecho que también la industria de las aseguradoras se han vuelto clave dentro de esta pandemia, sobre todo con productos como los gastos médicos o los seguros de vida. Por eso el día de hoy lo que queremos es presentarles un caso de uso. ¿Cómo volver un proceso de contacto con el cliente toda una experiencia digital, de tal manera que además de convencerlos para que utilicen nuestros productos, puedan quedarse con nosotros y se sientan satisfechos en los procesos de atención y se sientan cerca de nosotros? Siguiente. Hoy por hoy, dentro de México hay muchísimos usuarios interesados en productos como los seguros de vida, los seguros de auto y no se diga en los seguros de gastos médicos mayores. Es una de las cosas que seguramente han de haber crecido durante estos últimos meses, sobre todo por la incertidumbre que presentó la pandemia. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que muchísimos de estos usuarios también no se animan a comprarlos porque ya sea que crean que es caro o porque no, sobre todo por desconocimiento, no saben cómo funciona, cómo activarlo, con quién hablar y a veces sienten que no lo necesitan. La realidad es que muchas de estas dudas se podían resolver con un contacto uno a uno, quizá en una reunión. Sin embargo, con la pandemia esto se volvió imposible. Ya era muy poco probable que pudiéramos tener juntas o que pudiéramos ofrecer nuestros productos directamente con un usuario. La realidad es que cada vez más tuvimos que atender estos requerimientos a través de medios electrónicos. La pregunta es, ¿qué tanto estaban ustedes listos para poder atender esos requerimientos, para poder captar esos usuarios, para poder, sobre todo, seguirlos atendiendo? Porque si ese usuario tenía una experiencia no satisfactoria desde la captación o a la atención de un incidente dentro de sus servicios, la probabilidad de que regresara o de que renovara era muy alta, casi del 88%, ¿no? La realidad es que teníamos que tener medios lo suficientemente amigables que nos permitieran además en estos momentos que somos muy susceptibles y que somos bastante sensibles como usuarios debido a las situaciones que se están presentando el día de hoy, que pudiéramos acercarnos de manera efectiva a través de estas soluciones. Siguiente. Entonces, hoy, pues tenemos diferentes actores dentro de esta industria. Hoy por hoy, pues evidentemente nuestro centro, el usuario, está atendido por agentes, por brokers, por aplicaciones en nuestros móviles o a lo mejor a través de un sitio internet. Puede ser que a mucha gente todavía les siga gustando hablar por teléfono con un agente para poder saber que alguien lo está atendiendo y le está dando seguimiento a estos incidentes. Evidentemente, hoy los bancos también se han hecho grandes proveedores de servicios de seguros, ¿no? Entonces, la realidad es que el acercamiento es por diferentes ángulos y diferentes actores. Por otro lado, dentro de nuestro proceso de negocio como servicio interno, pues tenemos diferentes proveedores, ya sea los talleres, puede ser abogados, incluso psicólogos. En estos días los hospitales se han vuelto realmente claves en el seguimiento en la parte de gastos médicos, quizás refaccionarias, cristaleras. Hay diferentes actores dentro de la parte de proveeduría que también necesitan un seguimiento. Imagínense ahora si queremos generar una póliza, alguna actualización, un reclamo, etcétera. Todos estos actores tienen que tener una interacción y muchas de ellas no tenían interacciones digitales. Se ha convertido algo muy importante tener la posibilidad de comunicarnos con las personas que nos ayudan o los actores que nos ayudan a captar y los proveedores que nos permiten resolver estos incidentes. Por otro lado, dentro de nuestra organización hay diferentes procesos, los que están de cara al cliente y los que están dentro de nuestra organización.
Todos estos van a representar la experiencia que tienen nuestros usuarios. Todos estos nos van a ayudar a captar más usuarios y nos van a ayudar a retener más usuarios. Eso es a lo que nos referimos con la experiencia del cliente, que nos permita justamente tener esta tranquilidad de procesos funcionando como una maquinita de manera digital, pero que además esto genere no solamente una inversión dentro de la organización, pero un retorno gracias a la atención que le estamos dando a los usuarios. Siguiente. ¿Qué tenemos dentro de las organizaciones? Pues evidentemente, como comentábamos, estos consumidores que demandan, sobre todo hoy, simplicidad y rapidez. Es decir, que yo pueda acceder de manera rápida a los servicios a los cuales yo necesito en este momento, ya sea, por ejemplo, un reclamo de un auto o, por ejemplo, algún tipo de factura en un hospital, algún abogado que en ese momento se requiera. La rapidez se ha vuelto algo muy importante y que sea sencillo. Hay muchísimas herramientas hoy, desde una tablet que me permita digitalizar todos los documentos y captar toda la información, o desde una web en la que yo pueda rápidamente meter todos mis datos y entender todos los procesos que tengo que llevar a cabo, o por ejemplo mensajes SMS que me permitan saber el estatus de mi proceso. Muchos de esos consumidores están recibiendo sus servicios de nuestras competencias y necesitamos estar listos para que podamos ofrecerlos nosotros también. ¿Qué necesitamos? Es si vamos a hacer inversiones en la digitalización de estos procesos, queremos que realmente sea eficiente. Pero ¿cómo se va a traducir? ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir teniendo la confianza de nuestros clientes, evitando que el 88% del cliente, ese 88% de los clientes no satisfechos se vayan. Más bien lo que queremos es poder captar más usuarios y que sean más leales dentro de nuestro proceso. Que no sientan que al tener un proceso digitalizado estamos perdiendo la cercanía dentro de nuestra organización. Y por otro lado, dentro de nuestros inversionistas como procesos internos, que podamos mostrarles que la efectividad y el retorno de inversión que nos dan en las inversiones que hacemos en la transformación digital, nos está regresando para poder captar un mayor número de usuarios dentro de nuestra organización. Evidentemente hay nuevas reglas del juego. Hoy por hoy tenemos Insurtechs, Big Techs que cada vez más se están volviendo mucho más populares. Esto es realmente, y hablando de reglas del juego, esto es realmente lo que significa la transformación digital. Es decir, no solamente es la digitalización de un proceso donde yo pueda meter mis datos como usuario en una web, sino que realmente yo esté transformando el juego del acceso a un servicio de seguros a través de las herramientas digitales y que el seguro per se, pues a lo mejor yo lo pueda personalizar a las condiciones que yo quiera. Quizá a lo mejor quitar y poner dentro de un cubito y todo lo haga a través de este proceso digital que se vuelve cada vez más flexible. Esas son las nuevas reglas del juego. No es el estándar que estábamos teniendo, sino cómo vamos a transformar nuestros negocios para poder ofrecerles esta flexibilidad, esta rapidez y esta simplicidad a nuestros clientes a través de crear una nueva forma de atenderlos. Por otro lado, ¿cómo crecemos? Hoy por hoy tenemos usuarios que están aquí, que están viajando a Asia, que están viajando a Europa, que están viajando a Estados Unidos. ¿Cómo nos volvemos organizaciones verdaderamente globales? Evidentemente eso nos va a exigir que seamos mucho más complejos, pero operativamente, pero necesitamos encontrar las herramientas que nos permitan justamente poder hacer esta expansión y este crecimiento básicamente como si estuviéramos en cada uno de estos sitios globales. Finalmente, la web justamente es lo que nos dio, es poder tener el acercamiento con diferentes actores y diferentes usuarios a lo largo del mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer?
Bueno, manteniendo la consistencia, dejando de ser complejos a través de la digitalización y dejando de ser burocráticos, siempre cumpliendo con la regulación. Muchas veces creemos que las regulaciones son nuestros enemigos, cuando la realidad es que nos dictan las reglas. Lo que tenemos que hacer es seguir estas reglas, pero utilizando las herramientas que nos permitan ser más eficientes y sobre todo más eficaces para podernos acceder a este mercado. En el caso de las Insurtechs tenemos que tener el foco en la experiencia de los consumidores y no en los productos. ¿Por qué? Porque al final realmente la transformación digital, eso es lo que significa. Hoy por hoy todos conocemos, por ejemplo, Uber. Uber realmente no cambió el hecho de tener que transportar a un usuario. Lo que cambió fue la experiencia, el tipo de autos, quién lo estaba manejando, si te regalaban una botellita de agua, que puedes monitorear tu trayecto dentro de una aplicación. Esa experiencia cambió totalmente y empezó a tener cada vez más usuarios. ¿Cómo podemos nosotros como organizaciones, como aseguradoras, cambiar esa experiencia? Imagínense un tipo Uber, pero en lugar de eso, un incidente en donde yo pueda traquear cada una de las situaciones que están pasando mi reclamo, ¿no? Entonces, si yo pudiera tener esa comunicación, me siento más comunicado, me siento más seguro y me siento más agradecido y leal dentro de los servicios que me está ofreciendo. Lo curioso es que no es una persona que me está contestando, es una aplicación que me está comunicando en qué paso de mi reclamo voy. Y puedo tener la certeza de cuáles son los demás pasos que se tienen que seguir para que esto se lleve a cabo. Antes, a lo mejor esa comunicación solamente se daba si yo tenía el contacto o a veces las aseguradoras podían tenerlo conmigo, pero eran esporádicos. Hoy lo puedo automatizar y estar en comunicación constantemente al cliente. Pero imagínense que además de estar en constante comunicación durante ese incidente, yo pueda durante ese mismo proceso poderle mostrar todos los beneficios adicionales que pueda tener de mi organización. Adelante. Entonces, hablando del ciclo de vida del cliente, ¿qué tenemos que observar? Los procesos realmente no cambian, es decir, como estábamos hablando, al final los consumidores van a seguir teniendo un proceso similar. Los vamos a traer, queremos adquirirlos, es decir, que se queden, los vamos a atender y queremos crecer en estos procesos. Es decir, cuando estemos atendiéndolos, que puedan entender todo el paraguas y la seguridad que pueden tener a través de todos los productos que nosotros podemos ofrecer. ¿Cómo podemos atraerlos? A través de estas campañas de marketing. Pero estas campañas de marketing solamente van a ser eficientes cuando el cliente esté realmente involucrado con nosotros. Y la adquirencia también es muy importante. Tiene que ser lo suficientemente rápida y eficiente para que yo no me aburre por estar mandando, regresando información rápida y eficiente. Esa es una de las cosas que que nosotros como organización estamos buscando. Siguiente. Por esto, lo que estamos buscando es ofrecer mejores experiencias tanto los empleados, porque hoy nuestros empleados ya son millennials y vienen los centennials, que son nativos totalmente digitales, que están acostumbrados a utilizar herramientas digitales y que están acostumbrados a tener interacciones con otras personas de forma digital. Entonces, tenemos justamente experiencias no solamente a los clientes, pero también a los empleados para generar una mayor eficiencia dentro de nuestras organizaciones. Acelerar esta innovación mientras se reducen justamente los costos. Como decía, sí, me encanta que podamos tener lealtad, me encanta que podamos atender a nuestros usuarios de manera efectiva, pero que necesitamos demostrarle a nuestros altos directivos que estamos realmente reduciendo nuestros costos. Y sobre todo, si vamos a vivir en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo cyber, evidentemente tenemos que cumplir con las regulaciones y una de ellas es justamente la Ley de Protección de Datos Personales. Hoy la ciberseguridad se ha vuelto un
punto estratégico dentro de las organizaciones. Y por eso realmente son el motor de muchas de estas regulaciones en las cuales estamos inmersos. Por lo cual, cada tecnología en la cual vamos a confiar, necesitamos asegurarnos que cumple con los requerimientos, uno sí, tecnológicos de ciberseguridad, pero también que nos permita reducir los costos en lo que se refiere al cumplimiento de regulaciones. Nadie va a querer una multa por no cumplirlas. Adelante. Adelante, Dani, por favor. Por lo cual, nosotros lo que estamos proponiendo es una plataforma que nos permita ofrecer ventajas dentro de los procesos de información. Y para esto los dejo con el ingeniero Daniel Martínez, que les platicará un proceso de negocio que me parece que puede ser de gran interés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con la plática y la orientación de esta sesión, lo que comenta Sam, principalmente OpenText pues tiene la ventaja de que es una organización que se enfoca a la tecnología y sobre todo a la gestión de la información. Al final de cuentas ofrece las herramientas para maximizar el valor que se puede extraer de la información que se mueve en los procesos de negocio de las organizaciones. Eso es lo que básicamente permite la tecnología de OpenText, porque sabemos que la información es pues probablemente el activo digital pues más importante de las organizaciones en diferentes industrias. Es como el oro digital. Y bueno, dentro de estos tres desafíos o rubros que había estado platicando mi compañera, por un lado la experiencia del cliente, la reducción de costos junto a la innovación y la gestión de los desafíos y los riesgos en cuanto a ciberseguridad y el cumplimiento normativo, OpenText tiene pues, dentro de su portafolio varias herramientas y soluciones que permiten traer diferentes beneficios en cada una de las aristas o en cada uno de estos rubros. Por un lado, OpenText tiene herramientas o brinda la tecnología para poder automatizar cualquier proceso de negocio, no solamente la creación del mismo, es decir, permitir reducir ese gap o esa brecha que hay entre el área de tecnología y los usuarios de negocio, que son quienes gobiernan el proceso y quienes entienden realmente de qué va el negocio. Saben cómo capitalizar la inversión que la compañía hace sobre diferentes campañas o sobre diferentes productos y servicios. Y necesitan herramientas para poder facilitar, habilitar esos procesos que obviamente sean contextuales y consistentes con los clientes y con los objetivos estratégicos de la compañía. Pero por otro lado también brinda las herramientas OpenText para poder crear información, crear interacciones, crear comunicaciones, personalizarlos con un alto grado de personalización, prácticamente uno a uno, y generar, producir y entregar esta información por cualquiera de los diferentes canales. A final de cuentas, OpenText es una empresa cuya tecnología o cuyas soluciones son agnósticas, por un lado, en dos vertientes o en dos lados. Por un lado, agnósticas a las fuentes de información. No importa los sistemas o dónde resida la información, OpenText puede ir por la información, traerla, permitirle a las organizaciones extraer el valor y entregarla en el destino que la industria, que el caso de negocio le solicite. No importa los canales. Se tiene esta flexibilidad y además permite brindarle contexto a la información. Esto es, poder agregarle conceptos, poderle agregar valor y a permitir que esta información tenga sentido dentro de los procesos de negocio junto a los diferentes sistemas transaccionales o sistemas que imperan en la empresa, los diferentes sistemas satélite. Entonces, todo esto se traduce en que se puedan automatizar, se pueda hacer estos procesos todavía más ágiles, se pueda reducir la complejidad y al lograr esto, obviamente se reducen los costos porque se está logrando hacer pues muchísimo más, se está siendo más productivo con lo mismo o con menos. Obviamente, aquí es importante resaltar que la mayoría de las empresas lo que buscan en el mercado es ser competitivos, diferenciarse. ¿Y cómo se puede lograr esto? A través de la innovación. Pero la innovación solamente se puede alcanzar si se tiene la tecnología. Y OpenText la tiene, OpenText la brinda. Y además tiene experiencia en los diferentes procesos de negocio dentro de las diferentes industrias, particularmente en la industria de servicios de financieros o del sistema financiero mexicano, que es a donde pertenecen los seguros.
Y toda esta información siempre en un marco de seguridad y de reducción del riesgo. Recordemos que los riesgos van en dos sentidos. Por un lado, la parte de seguridad, protección de la información, evitar ciberataques. Estamos en una época digital donde prácticamente la mayoría de las empresas han tenido que adoptar el proceso de transformación o subirse a una ola de transformación digital, y esto conlleva que se habiliten nuevos sistemas, nuevas formas de comunicación, nuevos modelos de negocio, nuevos canales, pero a la vez nuevos tipos de riesgos digitales. Hay que estar blindado, y no solamente en cuanto a prevención, sino también en remediación, en la resolución de cualquier problema en cuanto a ciberseguridad que pudiera surgir. OpenText tiene la tecnología, pero también tiene la tecnología y brinda las herramientas para que los usuarios, ya sea internos o externos o cualquiera que participe en un proceso de negocio de las aseguradoras, puedan reaccionar rápidamente ante los cambios regulatorios. Entonces, esta plataforma de OpenText pues permite que las empresas estén protegidas y blindadas en todos los aspectos de la cadena de valor. A continuación, les voy a platicar un poco respecto a un pequeño ejemplo de cómo es que la tecnología de OpenText puede servir en un caso de uso, particularmente el proceso de reclamos. Este proceso de reclamos sabemos que, como estamos hablando y la plática va mucho de experiencia al cliente, en el sector de seguros hay pues muy pocos momentos donde las organizaciones de seguros pues interactúan con sus usuarios, en este caso con los asegurados. Por un lado, cuando te compran la póliza, cuando se hace el proceso de onboarding. Por otro lado, también están las renovaciones, pero este acto de renovación básicamente depende o va a ser el resultado de cómo fue la experiencia del asegurado, sobre todo si tuvo siniestros en este proceso de reclamos. Entonces, este es un proceso medular para garantizar la lealtad e incrementar la fidelidad de los clientes y la satisfacción en base a las experiencias. Entonces, entendiendo un poquito cómo va este proceso a grandes rasgos, puede tener más etapas, pero aquí se centralizan las principales etapas. Por un lado, un asegurado que acaba de tener un siniestro, por ejemplo, con su auto, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que avisar a las aseguradoras, tiene que pasar el proceso de reporte. Después ya entra en juego una serie de procesos internos de la compañía. Esos procesos internos básicamente es difícil que le den visibilidad al asegurado. Para el asegurado es un proceso de reclamo que está en turno o está turnado a su procesamiento y no se sabe cuáles son todas las etapas o las complejidades que puede haber. Entonces, ya analizando un poquito o desmenuzando este proceso interno, pues obviamente la compañía tiene que recibir la información del siniestro, entonces tiene que abrir un expediente con la información con la que puede recabar del ajustador y del asegurado, pues obviamente va a ser la valoración, las primeras comprobaciones, el peritaje y finalmente llegar a una resolución. Llevándolos un poco por este viaje de cómo es el proceso de reclamos, ¿qué es lo que haría un usuario o qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un siniestro? Bueno, pues si no hubo daños, etcétera, se llama a la aseguradora, se le contacta, el famoso 01800, ¿no? Donde, o por alguno de los medios digitales, alguna aplicación móvil, típicamente es una llamada. Lo que sucede es que alguien atiende, alguien registra esa actividad y entonces pone en contacto con un ajustador. Este ajustador, a veces, en teoría, pues los niveles de servicio se han recortado, típicamente deberían de ser de 30 minutos, pero en la realidad, en la Ciudad de México, en este país, estamos conscientes de que puede ser mucho más tiempo. Entonces, desde ahí vemos que la experiencia puede empezar a degradarse. Por otro lado, este ajustador habla con el asegurado, recaba la información y construye pues un pequeño reporte donde va a actuar como una declaración ante la aseguradora. Se van a reportar los hechos. Una vez que ya se tiene esta información, la aseguradora abre un expediente y con la información se hace la valoración, lo que les comentaba. Resultado producto de esta valoración, se va a evaluar obviamente si es aplicable el reclamo o no, y dependiendo cada caso, porque hay casos que pueden ser muy complejos, entonces se va a proceder a recurrir a especialistas, a profesionales expertos en la materia, que son los peritos, para hacer una investigación, porque no olvidemos que en esta realidad pues siempre la mayoría de las empresas y sobre todo las que brindan un servicio al cliente, pues tanto los clientes como las empresas son sujetos a fraudes. Entonces, también puede pasar que los asegurados intenten defraudar a las aseguradoras. Y finalmente viene la parte de la resolución. Entonces,
como estamos hablando de la manera en que OpenText puede apoyar a estas organizaciones, ¿cómo es que puede sumar dentro de este proceso, este ejemplo que estamos viendo? Bueno, por un lado, cuando el usuario pues contacte a la aseguradora, pues la aseguradora puede actuar, puede utilizar herramientas y la tecnología de OpenText para poder informar al usuario o al asegurado de quién es su ajustador, los tiempos de respuesta y que esto pueda ser multicanal. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí ya empieza a cambiar la experiencia. Por otro lado, cuando llega el ajustador, sabemos que tiene que tomar fotografías, recabar información, tiene que digitalizar. Este proceso, pues, lleva su tiempo. Entonces, a final de cuentas, es un tiempo que tienes al asegurado esperando. ¿Cómo se puede reducir o simplificar ese tiempo de espera? Pues automatizando, haciendo inteligente esta captura de información, de tal suerte que se pueda automatizar todo este proceso y que obviamente también le brinde las herramientas a los ajustadores para que hagan su trabajo, pues no solamente rápido, sino de manera pues precisa, ¿no? Y que los clientes o los asegurados perciban esta automatización, perciban este nivel de servicio. Pero también OpenText puede ofrecer herramientas que desde que el ajustador puede estar registrando la información, desde allí se cree la instancia del proceso para poder pues, gatillar una serie de actividades que van internas a la compañía, que va a ser, pues obviamente, pues la recepción de la información y la creación de un expediente. OpenText ofrece la tecnología para poder crear, en base a una tecnología orientada en casos, en la gestión de casos, crear procesos de negocio que tenga una serie de requisitos o una serie de elementos que sean obligatorios o que sean opcionales para poder completar el reclamo. Pero además también se tiene tecnología para poder facilitar la elaboración de estos formatitos, estas plantillas, estos reportes que suelen para hacer cálculo de pago de primas, para hacer el ajuste de un siniestro, para hacer un diagnóstico, por ejemplo, los mismos informes, la misma revisión, aprobación, el llenado inteligente, la validación de información con diferentes sistemas. Todas estas herramientas las brinda OpenText para poder facilitar ese proceso y actuar de una manera más rápida. Esto, a final de cuentas, es un tiempo de respuesta pues mucho más reducido para el cliente. Al final de cuentas, es una plataforma centralizada que te va a brindar esas herramientas para poder automatizar estas diferentes tareas, desde algo muy simple como elaborar una correspondencia, hacer un cálculo de la valoración de un siniestro, abrir una plataforma donde pueda un texto libre plasmar un profesional o un perito el dictamen de un siniestro, adjuntar información digitalizada, etcétera. Y finalmente, una vez que ya se analiza el riesgo y se llega a una resolución, pues que procedan los pagos o que el reclamo sea improcedente, pero de alguna manera lograr que toda esta cadena de valor, todo este proceso de reclamo, pues sea un proceso totalmente automatizado, que sea integrado con todas las plataformas y todos los sistemas de la aseguradora, tanto internos o externos. Por ahí Sam comentó respecto a la gestión de los proveedores, los diferentes procesos. OpenText tiene la tecnología para facilitar esa integración. Y la idea es que toda la información esté resguardada, esté centralizada, esté protegida y esté accesible y sobre todo en contexto de acuerdo al proceso de negocio que está ocurriendo. Cada uno de estos elementos o puntos del proceso de reclamo, la idea es que pues le brinden al usuario visibilidad de lo que está pasando, aunque es detrás en el backend o internamente en el proceso de la aseguradora, sepa de los 5 pasos de un reclamo o de los 4 o de los 7 que sean, cuál es el estado de cada uno y que esa experiencia o esa información, a final de cuentas, le dé visibilidad al asegurado por cualquier canal o por el canal que sea de su elección. Esto, al final de cuentas, se traduce en una mejor experiencia y en satisfacción de clientes. En resumidas cuentas, estos beneficios van a permitir, pues, que las organizaciones faciliten la gestión de su información, extraigan el mayor valor, la utilicen para brindar una mejor experiencia a sus clientes, reaccionen rápidamente a los requerimientos de mercado y demandas de sus asegurados y a la vez reduzcan los costos, tanto los riesgos por ciberataques, los riesgos por cumplimiento y sobre todo que sean más productivos en menor tiempo. De nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos por su atención y les deseamos que pasen una excelente tarde. Si alguno de ustedes está interesado en alguna demostración o en conocer un poco más respecto a las soluciones de OpenText, pueden ver la información en pantalla y contactarlos sin ningún problema.
Muchas gracias. Gracias.